Hola, 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 ¿cómo van? En este video les voy a dar una idea de cómo sacar o cómo hacer el inventario de tareas para trabajo en alturas. ¿Ya lo hicieron? Si no lo han hecho, guíense por esta orientación que sé que les va a servir. Bueno, a lo que vinimos les voy a explicar rápidamente. Este es un formato de Excel que yo elaboré, sé que les va a servir y se los voy a explicar rápidamente para que ustedes puedan sacar un inventario y al último tengan un mapa de calor para mostrar ante la gerencia un resumen de las actividades que tienen en alturas y con qué nivel de criticidad la tienen y en dónde deben gestionar. Bueno, entonces voy a mostrar el formato para que ustedes lo puedan elaborar. Aquí pues ustedes pueden poner el logo de la empresa, aquí pues yo pongo el título que es el inventario de tareas, lo voy a disminuir un momentico acá. Y se categoriza en tres: muy crítico, crítico y no crítico, ¿sí? Y no crítico. ¿Cómo sacan ustedes esos niveles de criticidad? Aquí ponen el departamento, aquí ustedes pueden poner como lo que ustedes quieran, personalizar este formato, la fecha del inventario y aquí va el contenido como tal. Entonces, aquí ustedes van enumerando las tareas, es importante que pues, lo hagan con esto para que las fórmulas funcionen y aquí van colocando el centro de trabajo. Por ejemplo, aquí este ejemplo que yo tengo acá en la pantalla es de una empresa que tiene, entonces los centros de trabajo se tomaron como recibo, área de producción y despacho. Entonces acá por ejemplo colocamos o registramos en este formato planta jugos. En la segunda columna se registra área o proceso, entonces ingreso a la planta, que es ahí a la planta de jugos, y deben realizar un mantenimiento a un aire acondicionado. Y aquí se registra la descripción de la tarea. Entonces el trabajo en alturas del personal de mantenimiento debe realizar un mantenimiento a un extractor de aire. Ustedes registran la descripción de la tarea. ¿En qué programa? En el programa de protección. Esta es la tercera columna. ¿A qué programa que ingresa la tarea? Programa de protección contra caídas, artículo 5. ¿Qué exposición a pérdidas? Acá ustedes registran lesiones físicas y osteomusculares, caídas de altura, fracturas. ¿Cuántos trabajadores hacen este mantenimiento? 2, o si lo hacen 4, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo lo pueden hacer. ¿Yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo que hagan un recorrido, programen un recorrido con el personal de mantenimiento. No tiene necesariamente que ser con el jefe, puede ser el jefe y otra persona y les cuente y se vayan a cada una de las áreas. Recuerden que ustedes pueden empezar desde recibo, luego el área de transformación y luego despacho, para que cubran todas las áreas de la compañía y pueden incluir con este mismo formato, ir haciendo el recorrido y van registrando las tareas. ¿Por qué es importante que vaya un muchacho? Porque a veces los de mantenimiento ocultan tareas, ¿sí? No, mire, a veces nosotros nos metemos allá con qué periodicidad, y la idea es que saquen todas las tareas, ¿listo? Continuemos con el formato. Entonces resulta que aquí en esta columna, ustedes registran la cantidad de personas que hacen este mantenimiento, ¿sí? No es todas las personas que trabajan en altura, sino exclusivamente las que hacen esta tarea. Aquí hay una evaluación de la tarea en este cuadrante de acá, por gravedad, por repetitividad y por probabilidad. Aquí hay unos criterios de evaluación, entonces está gravedad, yo lo dejo aquí para que ustedes lo miren. Está el de gravedad, lesiones personales, 0, si no genera una lesión, 2, lesión o enfermedad leve, 4, y estos valores ustedes lo registran acá en el cuadrante de G, lo ponen. Entonces usted pone, ¿qué tan grave? No me genera una lesión, le coloca 0 y así sucesivamente. ¿Listo? Repetitividad. Muchas veces hacen estos mantenimientos cada año o cada 6 meses o cada 3 meses, no es rutinario. Entonces simplemente usted lo valora 1, 2 o 3 con base en estos criterios de evaluación de qué tan repetitiva es la tarea. Pocas veces, no moderado o muchas veces, menos de una vez al día, alguna vez al día, muchas veces al día, y con base en eso pues usted llega y registra aquí. Es muy parecido a una matriz, pero yo por eso les hago como un sondeo por el formato para que ustedes se familiaricen. No es difícil hacerlo. ¿Qué tan probable es? Entonces vamos aquí, menos 1, 0 y más 1 y ahí califican. Aquí me voy a parar en la casilla donde está me paso para acá, donde está
para que ustedes vean la fórmula, ¿sí? Y que esta fórmula simplemente lo que está haciendo es, perdón, voy a parar acá, la sumatoria de estas columnitas. Fíjense que no coge el número de personas, sino estas tres que son la evaluación de la tarea. Y aquí simplemente se va a un hipervínculo ya creado y le va a botar automáticamente si la tarea es no crítica, crítica o en qué estado de criticidad está la tarea. Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo gravedad, pues pucha, este sí es 4, si ve que automáticamente me cambia a rojo. Supongamos que aquí ya sea 3, ya me pasó automáticamente, y aquí coloquémosle que sea más 1 y es una tarea muy crítica, ¿sí? Realmente se pueden quedar con solamente esta partecita del formato. ¿Por qué? Yo le quise agregar, me parece algo importante, como el aseguramiento de la tarea. El aseguramiento de la tarea es que esta tarea tiene análisis de riesgo. Acuérdense que estamos hablando solamente de la tarea que estamos acá, en esta primera, ¿sí? Entonces, después de que ustedes ya tengan elaborado el formato, ya es muy fácil diligenciarlo. Entonces, digamos, el análisis de riesgo o ARO o ATS, como ustedes lo quieran mencionar, ¿está hecho o apenas lo van a hacer? Entonces, no, que está programado para hacerlo. Entonces ustedes ponen acá programado o lo pueden poner realizado, ¿sí? ¿En qué porcentaje de realizado está? Bueno, práctica segura. Vamos a fijarnos en este partecita de acá, cómo estamos asegurando nosotros esas tareas. Y ahora les cuento el por qué es importante hacer este aseguramiento de tarea. Entonces, análisis de riesgo, ¿lo tenemos? Sí. Práctica segura o procedimiento o estándar, ¿lo tenemos? Sí. Listo, le colocamos realizado. Personal expuesto a esa tarea, ¿esas dos personas están capacitados en trabajo en altura? Sí, los tenemos o programados para hacer el curso o ya hicieron el curso, ¿sí? Cantidad de personas, aquí colocan el 2 que colocaron allá, recuerde que acá está el número de personas, y acá es una tarea de observación de comportamiento, es decir, el jefe de mantenimiento ya tiene un formato para que él vaya y revise a las personas. Sí, eso lo tiene. No lo tenemos programado. Al final le va a salir un porcentaje de aseguramiento en un 100% y el porcentaje de cuántas personas están capacitadas para hacer ese trabajo. ¿Listo? Voy a pasar por las celdas. Con porcentaje de capacitación se alimenta de número de personas capacitadas y porcentaje de aseguramiento se alimenta de estas 4 casillas: el análisis de riesgos, la práctica segura y la observación de comportamiento. Ahora, ¿qué va a suceder con esta? Aquí ya pues ustedes registran la fecha en que en que programaron el aro, o la fecha en que programaron el plan de acción, la fecha en que programaron la capacitación y la fecha en que observación de comportamiento. Pero no se compliquen, o sea, yo lo hice de esta forma para ahorita mostrarles el formato que le pueden mostrar la gerencia, pero ustedes lo pueden resumir, simplemente lo pueden dejar hasta acá, ¿sí? Para ustedes reconocer si es crítica, no crítica, ¿sí? Bueno, ahora en esta hojita tenemos los criterios de evaluación y en esta hoja tenemos un resumen de lo que se alimentó allá en este cuadro de tareas críticas. Vean, acá estamos en el cuadro de tareas críticas y en esta hoja está el tablero de control. Pues aquí está el nombre de la empresa y automáticamente aquí le va a salir la cantidad de tareas. Vea que esto está formulado, vea, esto está formulado y le va a salir, usted vea, usted al hacer el trabajo acá de registrar cada tarea, automáticamente le está sumando y al final usted se va a dar cuenta, uy, tengo 9 tareas de trabajo en altura. El proceso, ¿en qué áreas? Vea, ingreso a la planta, mantenimiento de cubiertas y techos, labores de rocería. En este caso, en este ejemplo, es porque la rocería la hacen en una ladera y se convierte en un trabajo en altura, ¿sí? Aquí está como lo mismo que ustedes escribieron en la descripción, ¿sí ven? Trabajo en alturas, el personal de mantenimiento. Y aquí está la valoración, ¿sí? ¿Cómo lo valoró? Lo valoró como muy crítico. ¿Qué tantas personas están capacitadas, están al 100? ¿Y qué tan asegurado está el proceso? Un 100%, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me da muy crítico acá? Pues porque yo puse estos valores de aquí. Vamos a ponerlo en, digamos acá tenemos gravedad, digamos que 1, ¿sí? Digamos que la persona es repetitividad,
entonces digamos que casi no se repite la tarea. Y que probabilidad 0, ustedes sí ven que ya cambia a no crítico y automáticamente me cambia aquí a no crítico. Entonces acá, digamos esta tarea, tenemos 100% asegurado, digamos con procedimientos, permisos de trabajo, tienen todas las medidas de control de ingeniería, es decir, líneas de vida, barandas, y también tiene los elementos de protección personal. Y acá tenemos el 100% del personal capacitado, entonces eso se nos disminuyó la valoración y nos pasó a lo crítico. Pero resulta que esta tarea de rocería, si la persona no tiene el curso, está a un 25% el aseguramiento porque no hay una línea de vida que lo asegure a él en esa ladera. Entonces ahí ustedes ya ven un nivel de criticidad. Al final, acá ustedes pueden ver en este formato, aquí se los muestro para que con base en esto ustedes puedan elaborar, personalizar el suyo, bien sea en Excel o ya en una aplicación, porque ahorita ya está muy de moda no, ya la tecnología está para ya no más formatos en Excel, sino que quede todo muy sistematizado. Entonces acá está, si le sale a ustedes su valoración en menos del 55%, entre el 55 y el 85, y aquí el 86%. Entonces, ¿para qué me sirve a mí este tablero de control? Pues ya fácilmente, si usted hace la tarea con la persona de mantenimiento, hacen el recorrido, diligencia en este formatico de esta manera, al final automáticamente les va a salir este resumen, y este resumen es el que van a presentar ante la gerencia. Entonces dice, vea, regáleme 10 minuticos, señor gerente, quiero mostrarle el estado de los trabajos en altura que hacemos acá. Hicimos el recorrido, esto pueden acompañarlo de fotografías, y nos fuimos y miramos las áreas de proceso. Al final, esto lo hicimos para cumplir con el artículo 5 del decreto de la resolución 4272, y al final nos salieron 9 tareas, de las cuales vea todas las que nos salieron como muy críticas, a pesar que tenemos 100% el personal capacitado, excepto la persona que hace rocerías, pero aún nos faltan acondicionar algunas medidas de control para poder mejorar y optimizar este grado de criticidad. Entonces ya el gerente va a decir, ¿cómo así? Tenemos 9 tareas, sí. Son estas, vea, usted ya las tiene acá. Si a usted se le olvida alguna, aquí tiene el resumen, ¿sí? Y bueno, ¿y usted cómo sacó ese nivel de criticidad? Mire, lo sacamos de acuerdo con la gravedad, qué tan repetitiva es esa tarea y qué tan probable es que ese muchacho se nos va a caer de allá. Y así, con base en esta información, pueden adicionar a esto, sacar como una proyección y decirle aquí unas cotizaciones, cuánto me vale poner las líneas de vida en estos sitios donde se nos está dando como muy crítico. En fin, este formato les va a servir para tener un panorama más claro de qué tareas o el inventario y en qué estado están las tareas de trabajo en altura. Si les gustó el contenido del video, si les gustó este formato, pues me pueden escribir en la caja de comentarios para yo compartirlo. Voy a buscar la manera de podérselos compartir, suscribirse al canal, darle like y compartir esta información que es importante para todos. Chao, chao.